Bienvenido, abogado, a la entrevista con el Comité de Selección del Poder Legislativo Federal. Le vamos a pedir que nos dé su nombre completo, el cargo al que aspira y su lugar de procedencia para poder avanzar con las preguntas. Claro que sí. Mi nombre es Aurelio Reyes García. Aspiro al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que más que un cargo es un encargo que está disponible. Y provengo de Jalapa, Veracruz, y actualmente laboro en un juzgado de distrito desde hace un mes, pero he estado en distintos ámbitos. Muy bien. Aprovechando que trabaja usted en un juzgado de distrito, quería preguntarle cuál es su postura respecto de los límites reformados a los efectos generales de la suspensión con medida cautelar, en general bajo el principio erga omnes. ¿Está usted de acuerdo con esta limitante que se legisló? ¿Está usted de acuerdo cómo venía funcionando antes y por qué? Claro que sí. Mire, estoy de acuerdo en la forma en la que se limita actualmente los efectos de las suspensiones, los efectos del juicio de amparo, porque en realidad así ya estaba planteado en la Constitución, solamente que en el ámbito judicial hay muchas veces voluntades que no son propiamente encaminadas a la tutela de derechos, no se encaminan propiamente hacia vigilar a los intereses del pueblo de México, sino tal vez intereses de otro tipo. Los límites a la suspensión están bastante correctos porque en realidad hay otras formas de impugnar leyes de manera general. Entonces, si ese es el caso, se podría optar por esas vías. De hecho, en el ámbito judicial, me parece que más que corresponder a una posibilidad de un expediente, correspondería a la posibilidad de velar por intereses del pueblo más allá del expediente concreto, sino resolviendo problemas, que es algo que he estado planteando en todos los ámbitos en los que me he podido presentar. Afortunadamente me han brindado mucho acceso, y no al interior del Judicial Federal, ni del estatal, ni de ningún otro, lamentablemente, y es un reflejo de lo que tenemos actualmente, sino en otros ámbitos, que no sé si los puedo plantear aquí, pero he podido… ¿Sí? Claro. Claro, al interior del grupo parlamentario de Morena me han dado muchísima apertura. En el Instituto Nacional de Formación Política tengo muchísimo impulso por todos los ámbitos de justicia, y principalmente porque mi visión sobre el derecho, sobre la aplicación de las normas, sobre la función jurisdiccional, deriva de un principio de prevención de violación de derechos humanos que está establecido en el primero constitucional, no de resolución de montañas de expedientes. Al aplicar ese principio en las funciones de las estructuras de impartición de justicia, lo que obtenemos es la resolución de problemas por encima de la resolución de expedientes, buscar soluciones y sobre todo en coordinación. Es algo importantísimo que afortunadamente también he tenido la posibilidad de plantear con funcionarias del Poder Judicial de la Federación en la más alta esfera, al interior del grupo parlamentario, con varias diputadas, diputados, senadores, senadoras, porque es en donde se me han abierto las puertas. Afortunadamente, ahí es en donde no solamente están buscando cumplir con la expectativa y con la estadística judicial, sino cambiar para mejor la impartición de justicia y sobre todo a partir de ciertos principios que yo creo que voy a tener más tiempo para plantearlos, porque no es solamente por iniciativa propia y sin fundamentación, sino yo extraigo ciertos principios como el de resolución de problemas por encima de resolución de expedientes, como también el conocimiento del funcionamiento de las instituciones, como parte del conocimiento del juicio de amparo, de controversias constitucionales o de acciones de inconstitucionalidad, que es del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque si el juicio de amparo estudia sobre el funcionamiento de instituciones y se resuelve sin conocer cómo verdaderamente funcionan, terminamos con casos trágicos como los que he visto al estar dentro y al salir del Judicial Federal, de que hay personas afuera de las instituciones en cartones a medianoche y por días esperando un turno para ser atendidas. Y por encima de ellas les pasan las personas que pueden pagar su juicio de amparo por alguna omisión, les resuelven
y les dan prioridad, orden de prioridad, de atención. Eso es un sistema de corrupción estructural por condición económica, de lo cual no se habían dado cuenta hasta que lo he planteado y lo he puesto sobre la mesa, he puesto soluciones para poder resolver ese tipo de asuntos, y desafortunadamente no he tenido el apoyo desde el interior del Judicial Federal, pero sí desde fuera para cambiar las instituciones y la reglamentación, incluso poniendo a nivel constitucional el derecho a la igualdad, cómo permea en las instituciones para cómo atienden a las personas después. El pueblo es lo que necesita, no necesita que le pasen por encima quienes más dinero tienen, sino que se tutelen sus derechos en igualdad de condiciones. Gracias por su respuesta. Yo le preguntaría cómo interpretaría y aplicaría usted los principios de proporcionalidad y debido proceso en los casos en que deba imponer pues alguna sanción. Más o menos por ahí yo tuve algún encuentro en el curso de secretarios, el que afortunadamente pude aspirar y salir. En el caso del debido proceso, hablando de materia penal, si se encuentran ciertas fallas por parte de ciertas autoridades o de instituciones, siempre habría que velar por los derechos de las víctimas e incluso por los derechos del imputado. Y poniendo muy aparte qué es lo que pasó de falla en la institución. Un caso que fue el que más me causó satisfacción poder debatir con el titular que me estaba supervisando es que por no resguardar bien un medio de prueba, se efectuó la prueba, se extrajeron cierta documentación, fotografías, archivos, sin seguir las reglas que estaban establecidas de cadena de custodia y todo lo que tenemos sobre la mesa. Y bueno, se estaban desechando las pruebas porque ya había cierto vicio y el fruto del árbol envenenado y llevábamos cierta situación. Bueno, al final hay ajustes razonables que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido. Y si podemos establecer que dentro de esas probanzas existe fiabilidad en cuanto a uno de los puntos del material probatorio para considerar que es viable, es cierta la información que nos está proporcionando un cierto medio de prueba, a pesar del formalismo que tenemos, me parece que habría que tomarlo y al mismo tiempo, de forma paralela, intentar solucionar el problema que estamos viendo, que muchas veces es en nuestros servicios periciales, en la capacitación de ciertos funcionarios, en una reglamentación que no se está observando o también en la falta de coordinación entre instituciones, que es lo que he visto muchas veces. He visto expedientes generados en montón por la falta de un tóner y que, o sea, una tinta para una impresora y que no se dan cuenta desde el interior, sino que se busca, lamentablemente, como les explicaba, llenar la plantilla, sacar el trabajo, cobrar el sueldo e irse a su casa, y eso no representa lo que se necesita actualmente en el sistema de impartición de justicia y que es lo que reclama el pueblo de México. Gracias. ¿A usted? ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Abogado, le quedan unos 3 minutos y medio para su cierre. Muchísimas gracias. Bien, en mi largo recorrido de 9 años, la verdad es que ustedes pueden notar que no tengo muchos años en el gremio, tengo 29 años, he estado en varios ámbitos jurisdiccionales, desde niño he dictado sentencias porque mis papás son abogados, soy niño de juzgado, dormía en los expedientes, a veces me prestaban el sello para ayudar a mi mamá. Yo he dictado sentencias desde la preparatoria, he transcrito desde mucho antes las pruebas, los alegatos, y me he dado cuenta que la justicia que necesita México no está en el expediente, no está en la montaña de expedientes que se puedan resolver, sino está en los problemas que se puedan solucionar de fondo, como lo que he planteado en los distintos ámbitos que les comento. Y lo expreso a través de ciertos mecanismos que yo planteé al interior del Judicial Federal, que es, en el informe justificado, requerir a las instituciones que nos especifiquen quién va primero y quién va después en el orden de atención frente a la ciudadanía, al pueblo que va a buscar un servicio. ¿Para qué? Para no pasar por encima de quienes menos tienen, de quienes no tienen para pagar un abogado que les promueva un juicio de amparo por una omisión administrativa, una omisión, y después les concedan cierta
cierto privilegio para ser atendidos de manera preferente, como si fuera un flash pass de Six Flags, una fila de personas importantes frente a las instituciones. Eso yo al interior lo expreso de esta manera para que se pueda solucionar, y en otro ámbito, porque parte de la función jurisdiccional es política, bien o mal es política, hasta en la forma en la que se ponen de acuerdo los secretarios, los titulares para resolver ciertos expedientes, quién va a cubrir la guardia, es política. En ese ámbito de política, yo me he movido para intentar colocar un sistema nacional de prelaciones que ya está sobre la mesa, para que se ordene a todas las instituciones exponer quién va primero y quién va después, para que nunca más se pase por encima de quienes menos tienen al conocer del juicio de amparo por omisiones. Otro punto que me gustaría dejar muy claro y que me encantaría que se tomara, no como propio, porque realmente no vengo aquí por un cargo, vengo a ver la posibilidad de que me puedan poner en la mesa para ser seleccionado en un encargo, que el pueblo me pueda poner en ese encargo de llevar justicia en la forma en la que necesita, y es el conocimiento del funcionamiento de las instituciones para resolver, conocer cómo funcionan las instituciones antes de resolver qué es lo que tienen que decidir, y aparte otros principios que he extraído a partir del primero constitucional de resolución de problemas por encima de resolución de montañas de expedientes, no resolver asuntos repetidos y sobre todo intentar llevar justicia a todas las personas en igualdad de condiciones y con énfasis en quienes menos tienen. A partir de ahí también he creado una iniciativa pequeña, la verdad, que se llama Justicia Humanista, que es el enfoque que tenemos, llevar justicia a todas las personas en igualdad de condiciones y sobre todo para quienes menos tienen, y a partir de hacer todo lo necesario, no solamente resolviendo expedientes, sino moviéndome en ámbitos judiciales, políticos, administrativos y de todo tipo. Muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta. Aquí concluiría la entrevista. Le pediríamos estar pendiente de subsecuentes notificaciones del comité y felicidades. Muchas gracias. Gracias.